Buenas tardes, me llamo Pedro de Alzaga, soy periodista, soy fundador del diario Cuarto Poder y soy también miembro del comité organizador de este congreso. Hoy estoy moderando esta mesa y pretenden los invitados que aquí tenemos hablarles sobre un asunto que yo creo que es de suma importancia y, sin embargo, no se le está dando la debida importancia desde los medios. Ahora mismo, sobre la superficie de este planeta hay 180 millones de personas migrando. 65 millones están huyendo de la guerra, huyendo de la pobreza y huyendo de los efectos del cambio climático. 180 millones de personas. Eso son muchísimas vidas. Y, sin embargo, la información que a nosotros nos está llegando de estas personas es casi siempre o está acotada o limitada a la información de las pateras de ese Mediterráneo, que es un gran cementerio, a la información de una valla que intenta saltar gente desesperada, o incluso, y en algunos casos, información que asocia la migración con el delito. Con este contexto, ¿podemos decir que los medios estamos cubriendo bien este problema de 180 millones de personas? Esto es lo que vamos a discutir a continuación con estos tres invitados. Les presento al primero de ellos, Jesús Blasco de Avellaneda. Es periodista especializado en periodismo social, precisamente de derechos humanos, de migraciones. Es una eminencia en lo que respecta a la información que desde la frontera sur de Europa. Y bueno, precisamente él es una eminencia de uno de los escenarios, de uno de los tres escenarios que tenemos sobre este escenario, que es la frontera sur de Europa y de España, representada en la valla de Melilla, por así decirlo, la frontera sur de Estados Unidos, con México, y, por último, la crisis de los refugiados sirios, que va a representar nuestro último invitado. Nuestro primer invitado, como decía, Jesús Blasco de Avellaneda, va a hablarnos de esa situación. Y empezamos precisamente, él es un periodista independiente que ha colaborado con muchos medios internacionales, sobre todo, y luego contará por qué son la mayoría internacionales, ¿verdad? Y que se ha dedicado precisamente a este problema y que conoce muy bien desde hace mucho tiempo, con coberturas en el Magreb, en la frontera, etcétera. ¿Cómo es la cobertura que se está haciendo actualmente de este problema? Pues, hola, buenas tardes a todos. Yo te hablo ahora mismo, que yo creo que es lo que interesa en este congreso, porque es un congreso español, de periodistas españoles, y en España tenemos muchos problemas, ¿no? El periodismo social es el reflejo del periodismo en sí, en general, y el periodismo es reflejo de la sociedad, y vivimos una sociedad cada vez más polarizada, y en donde, en este caso, cuando hablamos de migraciones, pues yo creo que se centralizan en por un lado, criminalizar y, por otro, victimizar, ¿no? Y no hay un punto medio. No sabemos cuándo dejar de criminalizar o cuándo dejar de victimizar, ¿no? Además, esa polarización se ha llevado también se extrapola, digamos, al nivel político y se politiza, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que nos fallan más en el periodismo en España, periodismo de migraciones, periodismo de frontera, periodismo social en general, que es intentar quitar la ideología del periodismo, ¿no? Arrancar la ideología y realmente, pues si uno está en la valla, contar una crónica sin tener que meter información política o que la información política sea lo que venda o lo que centre, ¿no? Yo, sobre todo, en los medios españoles, yo que soy freelance, lo que más veo es que, sobre todo, es un tema que importa muy poco, importa en el momento en el que es un impacto, en el que es un impacto social o un impacto visual. Se busca el impacto, se busca la foto de la patera hundida, se busca la foto del negro enganchado en la valla, pero no se profundiza, no se va más allá. No importa el antes, no importa el después y ni siquiera importa el durante, ¿no? Más allá de esa fotografía que criminaliza o que victimiza por un lado o por otro. Yo creo que se puede hacer mucho más, ¿no? Nos importa el breaking news, pero no nos importa profundizar, no nos importa una información de calidad. Y cuando hacemos una información de calidad, cuando queremos documentación, apostamos muy poco, ponemos muy poco dinero, ponemos muy poco espacio en los medios y además le llamamos información de segunda velocidad, ¿no? Como si fuese, hasta yo creo que incluso un término peyorativo, ¿no? En vez de ser una información en profundidad, una información documental, una información social, de investigación real, el periodismo, que debería ser todo el periodismo, le llamamos de segunda velocidad, como si fuese algo que la gente que tiene mucho tiempo, ¿no? Puede leer, la gente que quiere especializarse, ¿no? Pero no todo el mundo, porque es algo que le atañe, cuando el periodismo social es algo que nos atañe a todos, atañe a la sociedad, por eso el periodismo social, ¿no? Es básico, es la información básica para mí, por lo menos para el ser humano.
Y los medios españoles, es una pena, pero no vamos más allá de Breaking News. Y cuando vamos, yo creo que hay una cosa que hablábamos antes, que es la falta de sincronía. Yo tengo la suerte de ser freelance y de poder trabajar para todo aquel que quiera trabajar conmigo. Y yo trabajo muchísimo para medios de fuera y sobre todo fuera de España. Y sobre todo cuando hay noticias que, pues como hemos hablado, la crisis que hubo en 2003-2014 en La Valla, 2004-2005 también en La Valla, ahora este año pasado la crisis de las pateras en toda la frontera sur y demás. Parece que cuando está sucediendo, los medios españoles solo queremos el impacto, el titular, y tienen que venir los medios de fuera a profundizar y hacer ese periodismo documental, ese periodismo serio, ese periodismo de investigación, ese periodismo en el terreno y de apostar con dinero, con personal y con tiempo por la información veraz. Y cuando los medios españoles lo hacen, hay una falta de sincronía, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy en boga en Melilla el tema de los MENAs, de los menores extranjeros no acompañados, porque han salido imágenes de los centros de menores. El tema de los menores no acompañados en Melilla, el tema de los MENAs, es un tema que lleva décadas, es un tema que ha sido muy acuciante y que hemos apostado los freelance mucho por él desde 2008 hasta 2013 y que ha habido una apuesta tan grande y una visibilización, sobre todo fuera de España, tan potente que ahora es un tema que está prácticamente superado. De hecho, hay demasiada gente, demasiados menores en los centros de menores porque ya no están en la calle. Antes se les dejaba en la calle. Antes, cuando estaba colapsado el centro, la propia policía, los propios representantes de las instituciones de Bienestar Social de Melilla les dejaban en la calle y les obligaban a estar allí. Ahora se preocupan y hay brigadas, no solo de pegar palizas como ha habido en otros tiempos, ya no hay brigadas, sino que se lucha contra la gente que va en contra de los derechos humanos, que va en contra de estos menores, incluso con los mensajes que intentan criminalizar a estos menores y demás, y se les obliga, hay brigadas que les obligan, los recogen de la calle y les obligan a pasar la noche en el centro y a que coman y se duchen diariamente, ¿no? Por eso están colapsados y por eso tienen que dormir en el suelo. Entonces ahora sale esta imagen, una imagen a destiempo y es una imagen en donde ya se lleva sacando este tema en el periodismo, prensa, digital, televisión, radio, en medios de fuera. Y es una pena que los españoles lleguemos siempre. ¿Pero por qué, Jesús? Viendo la lista de medios con los que colaboras, se ve el New York Times, el Boston Globe, CNN, BBC, Euronews. Es decir, ¿por qué es más fácil explicar a alguien al otro lado del Atlántico lo que está sucediendo? ¿Por qué es importante algo que está sucediendo que al otro lado del estrecho? Yo creo que, no sé por qué, pero hay una visión global y una apuesta por el periodismo internacional más fuerte. Seguramente sea porque, no voy a meter en temas económicos, pero seguramente sea por temas económicos y porque por falta de medios, tanto de personal como de medios materiales, de dinero. Pero realmente, no sé, a lo mejor deberíamos priorizar en España y ver si en vez de gastarnos, no sé, 100 euros en un reportaje de una persona que se está dejando una semana la vida en Mali o en Argelia o los campamentos de Marruecos y pagarle, no sé, 2 millones de euros a Belén Esteban, ¿no? O a programas de estos de prensa rosa o prensa amarilla, pues a lo mejor sería más importante pues apostar por el periodismo en profundidad, el periodismo social. Yo creo que es simplemente falta de interés. Ahora ya no sé si la agenda setting, ¿no? Si la culpa es de los españoles, del periodismo, de que vende más, de que vende menos, pero sí es cierto que hay un punto de inflexión, yo creo que hay un punto de inflexión de 2011 a 2013, en donde, por una parte, el periodismo social explota y nos da vergüenza en España ver el periodismo que hacemos social, los titulares que sacamos, y entonces nos ponemos un poco al nivel de los medios de fuera, y luego la salida de muchos medios en esa época sociales, como el Diario.es, como Periodismo Humano, etcétera, que apostaron por un periodismo social y humano, y eso ha hecho que, bueno, que haya otra serie de medios, que haya más hueco, pero aún así falta una apuesta, no solamente por el breaking news, sino de verdad por profundizar en estos temas. Me quedan 5 segundillos. Hace 3 semanas, lo contábamos, fue la mayor catástrofe que ha habido humanitaria en la frontera sur, como Ceuta y Melilla, como el Mediterráneo, aparte de los cayucos en Canarias y demás, que fue la muerte de 47 jóvenes subsaharianos que se ahogaron en una patera en aguas de Melilla. Y ese día todo el mundo lo quería, era domingo y no había otra cosa. La gente estaba cansada de buscar a Puigdemont y todo el mundo quería la noticia de la patera hundida. Al día siguiente no la quería nadie. No solamente yo, sino compañeros, incluso gente no ya en Melilla, sino productoras, independientes y demás,
estuvimos ofreciendo la posibilidad de ver quiénes eran los 47, de contactar con las familias, de contar la historia, y no le interesó a nadie. Finalmente pudimos publicarla dentro, porque claro, le interesa siempre que todavía esté coleando, ¿no?, la muerte de estas pobres personas, pero en cuanto pasen 4 o 5 días ya no. Les interesaba en el momento en el que había una persona que había estado en contacto con ellos y que estaba buscando quiénes eran, identificar los cuerpos y demás, y una persona que parecía que había tenido una relación con uno de los chicos y tal, y parecía que importaba más la relación y un poco el morbo que realmente saber quiénes eran esas 47 personas que habían muerto intentando llegar a... Importaba más una relación personal puntual que 47 tragedias, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es un fallo, ¿no?, que parece como que nos falta no llamarle, lo hablábamos también antes, ¿no?, ese periodismo vocacional o ese periodismo de segunda vía o de segunda velocidad, ¿no?, sino realmente que ese periodismo es periodismo y es tan periodismo como el otro, y es tan necesario o más que el otro, porque no se entiende el breaking news si no explicamos luego todo el contexto anterior y posterior. Perfecto. Luego lo haremos esto. Pasamos a nuestra siguiente frontera, la frontera de Estados Unidos y México. Querías hacer una presentación, tú primero. Les presento a Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente. Ella dejó la jornada hace tiempo porque nos contaba, no respondía a lo que ella esperaba de un medio, o la información social de un medio. Desde entonces ha colaborado con muchos medios también. Forma parte de una asociación de periodistas de a pie, un colectivo de periodistas de a pie, que cubre este tipo de historias de manera desinteresada, al menos financieramente, ¿verdad? Sí, adelante, sí, buenas tardes. En la mañana uno de los ponentes comentaba que hay que volver a las raíces, desde mi perspectiva, para volver a narrar las historias completas, como es el tema de esta presentación. Desde mi perspectiva hay que volver a las raíces. ¿Y eso qué significa? Muchas veces se olvida, muchas veces estamos pensando en cómo ponerle infografías, en cómo poner videos, en cómo hacer atractivo algo que muchas veces se construye desde el escritorio. Eso se nota en el lector, se nota cuando no hay aceptación hacia lo que se está viendo, lo que está presentando, lo que está ofertando cualquier medio que significa. Entonces, por eso quise recuperar lo que decía Kapuczynski acerca de los 5 sentidos del periodista. El primero, en esencia, siempre va a ser el estar, es decir, el recorrer el camino que nosotros queremos narrar. No podemos nosotros narrar algo que no conocemos, que no vivimos, que no sentimos, que no olemos, que no nos mueve, que no nos indigna. Desde mi perspectiva, para narrar la historia completa, primero es estar. En ese sentido, mi historia personal empieza con un rompimiento en un medio importante, que finalmente no tenía interés en contar las historias más en profundidad, que tenía muchos intereses. Me hice periodista independiente, me empezaron a contratar y eso me dio la oportunidad de, por ejemplo, cubrir para CNN México la travesía de las madres migrantes. Durante un mes recorrimos 14 estados de la República en un contexto en el que ya se hablaba de entre 30.000 y 70.000 personas desaparecidas, 30.000 y 70.000 personas migrantes que habían entrado por la frontera sur, que es donde yo radico, con la intención de llegar a Estados Unidos y que en el camino simplemente desaparecieron. Con los años se fue descubriendo el origen de esta situación. Uno de estos orígenes es que muchos de estos migrantes habían sido reclutados por la delincuencia organizada. Pero bueno, finalmente yo tuve que recorrer para entender qué estaba pasando en mi propio país, para poder entender cómo contar la migración, para poder entender qué impacto estaba teniendo para todos los ciudadanos. Entonces, pues mi recomendación en este caso para empezar a contar la historia completa es caminar. A raíz de ahí, nos empezamos a organizar un grupo de periodistas que no veíamos que los medios tradicionales, que los medios fuertes tuvieran demasiado interés en contar estas historias, y así que nos dimos a la tarea de construir nuestras propias plataformas, de hacer el periodismo que nosotros realmente queríamos hacer. Nuestro tema principal, o el tema con el que iniciamos de manera fuerte, fue elaborar la historia completa de la migración partiendo desde el triángulo de la frontera de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, todo lo que pasa por México hasta llegar a Estados Unidos. Si nosotros vemos la plataforma que se llama En el Camino, vamos a ver un mapa, podemos clicar en cada uno de los puntos y vamos a encontrar las historias que se van desarrollando en toda esta región
que finalmente nos da la historia completa. Entonces nuestro objetivo era mirar a profundidad, ver qué significaba resistir, qué significaba caminar, qué significaba llegar y sobrellevar toda esta situación. Se ha estado hablando durante este día acerca del asunto de las mujeres, de la falta de equidad de género. Y bueno, desde mi perspectiva nuevamente, creo que el problema de la falta de justicia para con las mujeres no es un tema que se deba tocar solo hoy, ni solo un día, ni solo una semana, ni solo un especial de la semana, ni solo en el mes de las mujeres. Es un tema transversal que debe atravesar todos los temas, los culturales, los científicos, los políticos. En el camino, afortunadamente, tenemos esta visión y construimos varios reportajes a partir de lo que pasa con las mujeres migrantes. En este caso, por ejemplo, era ver, cruzan la frontera, pero ¿qué pasa cuando cruzan? ¿Cómo van siendo su camino? ¿Cómo va siendo la aceptación, por ejemplo, en este caso en México? México pasó de ser un país que recibía refugiados, recibió muchos españoles, a ser un país que violentaba a los migrantes. Eso es lo que estamos ahorita viviendo. Y una de las violencias más fuertes que se da contra las mujeres migrantes es una violencia a partir de los estigmas que nosotros damos, de los papeles que nosotros damos a las mujeres que van cruzando la frontera, y generalmente se les encasilla, se les humilla, se les da solo determinados roles que pueden cumplir. ¿No? Uno de los trabajos importantes que hicimos fue de ver qué pasaba con las mujeres centroamericanas que querían llegar a Estados Unidos y por alguna u otra razón se terminaban quedando en México, ¿no? Nosotros descubrimos que la mayoría eran dedicadas, solo se les podían dedicar a la prostitución, e incluso cuando llegaban a encontrar algún otro trabajo, no sé, en una casa o quizá en algún comercio, finalmente también eran presionadas y eran abusadas sexualmente, ¿no? Y aparte eso por sus características físicas. En el caso de las guatemaltecas, que tienen rasgos más indígenas, pues ellas no eran atractivas para el trabajo, para la prostitución, y lo que se les encasilló para trabajar, por ejemplo, solo como trabajadoras domésticas. Entonces, nosotros vimos que ellas estaban nuevamente atrapadas en una frontera, pero en una frontera imaginaria, la frontera de los estigmas, la frontera de la discriminación. Y así fuimos encontrando muchas patrones que se veía con las mujeres migrantes, que es uno de los temas que tocamos de manera tangencial en toda esta parte, en este caso de la migración. Y por otra vimos el problema que ustedes ya están enfrentando, que es el de los niños, ¿no? Cuando empezaron a cruzar acompañados muchas veces de sus padres, otras veces sus padres mandaban por ellos, sus padres ya estaban en Estados Unidos, y vimos las historias que llevaban estos niños adentro, ¿no? Venían de países violentos y llegaban a un país que nuevamente los violentaba. Eso fue lo que nosotros fuimos reflejando, de manera tal que nosotros nuevamente, pues lo que hicimos fue tratar de reflejar todo este panorama completo que es lo que se está viviendo en México en el tema de la migración. Y bueno, también me gustaría comentar esta parte de cuáles son los valores que nos rigen, ¿no? Los valores que nos rigen, primero, es la parte de la libertad, la parte de poder hacer el periodismo en el que nosotros creemos. El periodismo que creemos es importante para la sociedad, y si el medio no te permite, no te da ese espacio, uno puede construir esos medios. Y la estrategia que nosotros hicimos, conseguir financiamiento con algunas organizaciones que se dedican a financiar este tipo de proyectos, y después colocarlos. Sabíamos que, por ejemplo, el micrositio que se llama En el Camino no era suficiente, de forma tal que nosotros ofrecimos que los grandes medios, los medios más importantes de México, los impresos más importantes de México, lo publicaran. Y esto fue relativamente muy fácil porque vieron la calidad y la profundidad de los trabajos, porque de alguna manera ya nos conocían, y de esta manera pues estamos tratando de hacer este periodismo a profundidad. Y sobre todo porque les costaba muy poco esa información, además, ¿verdad? Sí, porque además pues ellos tienen toda la infraestructura, todos los medios, pero no invierten en esa parte. Claro. Muchas gracias, Ángeles. La última frontera la representa Carles Prats. Él es presentador del informativo Telenoticias Mitja de TV3. Ha sido corresponsal en Bruselas y en París también. Y ha sido codirector del documental My Friend, después de estar en Grecia con los refugiados sirios, que esa es nuestra última frontera. ¿Qué lleva a una televisión pública a cubrir una situación como esta, que sucede mucho más allá de nuestras fronteras? Pues si me permites contestar con una pregunta. ¿Cómo es que no
todas las televisiones públicas no lo hacen, ¿no? Claro. Ante una vulneración flagrante de los derechos humanos, una televisión pública o no pública, porque hay que reconocer también esfuerzos de algunas teles privadas, pienso por ejemplo en La Sexta, que ha hecho un gran trabajo en este sentido, es una obligación como periodista contar lo que está pasando cerca de tu casa y un poco más lejos, no tan lejos, ¿no? Entonces, y sin embargo tuvisteis un debate en la redacción sobre este asunto. Bueno, claro, porque llevamos un tiempo que cada día en los informativos íbamos contando cómo iba la guerra en Siria, los muertos diarios en el agua, los que llegaban a Lesbos, cómo llegaban, etcétera, etcétera, y estábamos detectando un cierto cansancio de la población que se contagiaba también en la redacción, ¿no? Pero este debate se zanjó muy rápido porque nos dimos cuenta que como medio público no podíamos quedarnos sin contar toda la historia, ¿no? ¿Y cómo contar toda la historia? Yo he preparado también, no sé si ahora se verá, cómo contar toda la historia desde una tele pública. Pues con una apuesta en toda la parrilla, si lo podemos decir así, ¿no? Y como periodistas lo primero que tenemos que hacer, lo hemos hablado antes, es ir a buscar la información de primera mano, porque si no tenemos que depender de las agencias y es un material muy limitado. Entonces, como periodistas, yo, como has contado, yo vengo de la redacción, de la sección de Internacional, ahora coyunturalmente estoy presentando el informativo, pero somos periodistas y vemos un tema que es de actualidad, flagrante, pero que nos estamos dando cuenta que no tenemos suficiente con la información de minuto y medio que pasa cada día en el informativo. Entonces, esto se va elevando y la dirección de informativos coincide que es importante, que merece que mandemos más equipos sobre el terreno, que no tenemos bastante con las imágenes de agencias. Entonces, los informativos mandan enviados especiales que complementan la información de los corresponsales. Ha salido el tema, ¿no? De cada vez se apuesta menos por la información internacional. En TV3, de momento, todavía conservamos unas cuantas corresponsalías, de momento. Esperemos que por muchos años. Son gente que te puede contar sobre el terreno que está pasando en algunos sitios del mundo. Y te puede contar, por ejemplo, cómo viven los migrantes una vez llegan a Alemania, por ejemplo, nuestro corresponsal en Berlín. También los enviados especiales, veis algún ejemplo, que mandamos a todos los Balcanes, desde Grecia, Macedonia, Austria, Hungría, incluso a Siria, te pueden contar cómo va la crisis en el día a día, en el informativo. Pero nos dimos cuenta que no había suficiente, que no llegábamos a contar todo lo que estaba sucediendo. Entonces hicimos una apuesta para emitir documentales, que es un formato que, bueno, tienes más tiempo de profundizar un poquito más en las historias. Y pongo en prime time, me parece importante destacarlo, porque no es suficiente, creo yo, programar los documentales a la 1 de la madrugada en la segunda cadena, sino que merece la pena programarlos en prime time en la primera cadena, en nuestro caso TV3. Tenemos el 33 también, que sería la segunda, pues lo hicimos en prime time. Primero ya un documental coproducido por TV3, Tokima, que sacudió las conciencias de muchos ciudadanos que lo vieron. Fue uno de los primeros documentales que ponía en valor, por ejemplo, el trabajo de Proactivo Open Arms, a lo mejor os sonará, una ONG nacida en la playa de Badalona, de unos equipos de rescate, y nos dimos cuenta rápidamente que la historia continuaba. Necesitábamos contar qué pasaba una vez la gente que conseguía sobrevivir llegaba a territorio europeo. Y fue cuando pusimos en marcha el documental My Friend. Voy muy rápido para no alargarme. Es un documental de una durada más larga de lo habitual, con un título que intenta interpelar al público, con un periodista sí que hace de hilo conductor. La gente dirá, es necesario, yo soy de los que piensa que el periodista nunca es noticia y el periodista no tendría que salir. Pero somos conscientes de que había un cierto cansancio entre nuestra audiencia, de que cada día le estábamos contando la crisis y que necesitábamos captar la atención de un cierto público que seguramente nunca hubiera visto un documental sobre refugiados. Una fórmula, una de muchas, fue, pues ponemos al chico que hace las noticias, que es un chico que la gente tiene cierta familiaridad, que lo coge de la mano, que nos coja de la mano y nos lleve
a los campos de refugiados, por ejemplo. Es una estrategia. Sin olvidar que los auténticos protagonistas son la gente que está sufriendo esta vulneración flagrante de los derechos humanos. Otra estrategia para acercar la historia al público de TV3, pues que nos ayuden a contar la historia también los voluntarios, los catalanes movilizados que han decidido coger una mochila y irse a Grecia. Fueron varias de estas estrategias que utilizamos. También uno de los protagonistas era un catalán que con un acento de Gerona muy marcado contaba su historia personal. Pero este chico había llegado a Cataluña en los años 90 huyendo de la guerra en Bosnia. Y esto acercaba la historia, el relato de por qué la gente huye de sus países y cuál era la acogida que estaba dando Europa a esta situación. Pero My Friend no fue la única apuesta de la televisión pública, voy muy rápido, si después queréis profundizar lo hacemos. Salpicamos, podríamos decir, la parrilla de TV3, especialmente a principios del año pasado, con una semana especial dedicada a los refugiados y más allá del documental y otros documentales, el producido por nosotros y los documentales comprados a cadenas internacionales, dedicamos monográficos del informativo específico de información internacional a los refugiados. El informativo infantil Infoca tuvo una edición monográfica dedicada a los refugiados. Hemos retransmitido en directo la manifestación que hubo en Barcelona, cabe decir, una de las pocas multitudinarias que ha habido en Europa, si no la única, pidiendo a las autoridades europeas que se cumplan los compromisos y se acoja a las personas que viven de sus países. Noche temática, un especial también del concierto que se hizo en el Palau Sant Jordi, 4 horas de retransmisión en directo en prime time y un formato diferente que eran mini cápsulas, mini reportajes llamados vidas aturadas, vidas paradas, vidas en paréntesis, podríamos decir, que eran mini cápsulas que se emitían después del informativo de la noche de 3 minutos donde refugiados en primera persona nos contaban sus historias. Y esto lo hicimos en la pantalla tradicional, también en nuevos formatos. Antes se ha hablado de Facebook, lanzamos productos específicos para las redes sociales en Facebook, también Twitter, vídeos específicos en 360 para que la gente pueda oler, pueda ver, pueda sentir. No se trata de hacer espectáculo y de frivolizar con la realidad que estaban sufriendo, ¿no?, las personas refugiadas, sino de acercarles esta realidad lo más posible, ¿no?, dándole más herramientas al espectador. También lo hizo la radio pública, lo hemos hecho también a nivel visual, a veces, ¿no?, antes ha salido, ¿no?, lo ha dicho Ángeles, a veces se hace solo atractivo desde la redacción. Bueno, nosotros tenemos la obligación de hacerlo atractivo, pero sin olvidar que no se trata de hacer espectáculo, para que sea didáctico y sea entendible a la población, sin olvidar, ya termino, que me estoy pasando, sin olvidar que en todo momento los protagonistas son las personas migradas, no podemos edulcorar, pero tampoco dramatizar, y por eso el documental en buena parte se basó en la idea, y aquí termino, de poner nombres y apellidos a las personas que huían de su casa. De ampliar la foto que nosotros tenemos por lo general, que es una visión parcial de un problema mucho más amplio y mucho más global, parece. Sí, y aquí, si me permites, sí, hacemos autocrítica. Contamos que había una guerra en Siria, las consecuencias de esta guerra, cómo la gente moría en el mar, cómo la gente quedó olvidada en los campos de Grecia, y ahora tocaría seguramente explicar los que llegaron qué está pasando con ellos. ¿Qué ha sido de ellos? Te puedo decir ya que hemos pedido mucha gente en la redacción continuar la historia, ¿no? Claro. Aquí volveríamos a la falta de recursos, las apuestas, etcétera, etcétera, pero estoy convencido que lo podremos hacer en profundidad en el futuro, pero lo intentamos, como mínimo, en los informativos, trufarlos de reportajes de las experiencias positivas, negativas, con todos sus matices. Para contar toda la historia. Claro, porque la historia no ha terminado, ¿no? Si os parece, voy a abrir el turno de preguntas a quien quiera hacerlo. Mientras tanto, si queréis, podéis ir contando cómo hacéis vosotros, cómo creéis que se debería hacer para ampliar esa fotografía de la migración. Pues lo estábamos hablando, pues yo creo que apostar más por la gente que está en el terreno, apostar por los corresponsales, apostar por un periodismo de profundidad internacional, apostar en medios económicos, materiales y personales. Y luego había 2 cosas que hablábamos que yo creo que son muy importantes, que hablábamos antes de la ponencia. Uno es
cambiar a nivel educativo, que no solamente educar a los jóvenes, sino a los futuros periodistas y a los periodistas en ciernes, que toda la información no puede estar en 140 caracteres, ¿no? Que hay informaciones, sobre todo las que atañen a lo básico, a lo fundamental, como son los derechos fundamentales, los derechos humanos, como es la vida, como es el germen de la sociedad, el ser humano. Necesitan de profundizar, necesitan de tiempo, necesitan de espacio. Y de sentarse. De sentarse. Y luego, para mí, yo creo también el cambiar el punto de vista en el sentido de lo que es un poco un resumen de lo que ha dicho Carles también, ¿no? De que la inmigración no es un problema o no es un problema siempre, o no abordarla cuando es un problema, ¿no? Sino que a veces también es la solución y a veces simplemente es una parte más. O sea, que el periodismo social es una parte más del periodismo. No puede haber periodismo social solo cuando hay una catástrofe humanitaria, ¿no? Sino debe acompañar siempre al resto del periodismo. Adelante, por favor. No funciona ese micro. Hola, ahora. Gracias. Hola, buenas tardes. Decía Otto von Bismarck que España debe ser muy fuerte, ¿no? Porque por mucho que se ha intentado autodestruir, siempre renace, ¿no? Y quizá no sea políticamente correcto decírtelo, pero, compañero, pero la primera intervención que has hecho me ha dado la sensación como de muy pesimista, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo que quizá, probablemente en los grandes medios de comunicación de este país sí ocurre lo que tú dices. Pero, sin embargo, no estoy de acuerdo en que en España no se haga buen periodismo, digamos, de internacional. Tenemos 5W, tenemos periodismo humano, Documentos TV, yo creo que sigue haciendo algo para televisión sigue siendo bastante digno. Entonces, yo voy a hacer la siguiente reflexión, y es la pregunta que traslado a la mesa. Estos días atrás hablaba con algunos compañeros sobre la desaparición de medios como Tiempo Interview, ¿no? Entonces, probablemente no sea tan simple como decir que no se les ha dado la visibilidad, sobre todo en lo que estabas comentando ahora de los centros educativos y tal, pero sí que yo tengo la sensación que una de las cosas que a mí me faltó en mi paso por la universidad fue que a mí nunca me hablaron ni de Tiempo, ni de Interview, en este caso, ni de 5W, ni de periodismo humano, ni de... Entonces, no creo que el problema sea, y es una opinión personal, no creo que el problema sea que hagamos mal periodismo internacional en España, sino que probablemente no lo estemos dando bien a conocer. No sé si me explico. Y esa es un poco la reflexión y la pregunta que traslado a la mesa. Gracias. Ángeles. No, evidentemente hay un periodismo aquí en España. Yo lo que he hablado sobre todo es de dos cosas. Una, de que falta profundizar, que creo que falta profundizar. Dos, de una falta de sincronía. Tú mismo lo has dicho, los medios que 5W, no sé la periodicidad que tiene, pero creo que saca un periodismo número minoritario, fundamentalmente. Es un público minoritario, saca un número así cada trimestre, cada 6 meses. Pero yo hablo de que ahora mismo está pasando algo, y yo te lo digo por los medios en los que yo trabajo, ¿eh? Yo te hablo de mi punto de vista. No te puedo hablar en general, no tengo un dron para ver todo el periodismo, pero el que pasa en la frontera sur está pasando algo, y a mí me llaman medios de Corea, me llaman medios de Alemania, me llaman medios de Dinamarca, me llaman de Estados Unidos, y me dicen, ¿qué está pasando? Pero no queremos el breaking news, sino que ¿qué está pasando? Prepáranos una producción, que vamos a hacer algo ahí. Y en cambio aquí, dentro de 6 meses, sale en 5W un reportaje muy bonito, que hay un freelance que se ha preocupado de ir con su dinero y que luego se le malpaga. No hablo de 5W, no sé lo que paga el 5W. Hablo en general, yo te hablo de mi experiencia, ¿eh? Y te hablo de lo que pasa en Frontera Sur y lo que nos pasa a mí, que soy creo que el único freelance permanente en la Frontera Sur, y a los que van de forma temporal. Y es que al final en España salen cosas, pero salen a destiempo. A mí, si ahora mismo hay un problema con los menores y sale en 2021... por muy buen periodismo que sea en 2021, a mí me interesa en 2018. Perdona, y hay una falta de sincronía total. Yo creo. Que tenemos muy poquito tiempo, perdonad. Otra pregunta. Gracias. Rosabel de CEAR, de la Comisión de Ayuda al Refugiado. Cuando se informa sobre la crisis de las personas refugiadas o se informa sobre el refugio en general, vemos que hay discursos políticos que incitan a la xenofobia, el famoso discurso del odio. Desde las diferentes redacciones sabéis que cuando cubrís
las voces políticas que incitan al odio sobre si las personas refugiadas vienen a traer yihadismo, a poner bombas en nuestras calles, etcétera, se está haciendo pues, eco de ese mensaje de odio. ¿Cómo hacer desde las redacciones, desde el periodismo, para frenar esa expansión de discurso xenófobo? Gracias. Pues una de las herramientas que nosotros hemos puesto en marcha es dar voz precisamente a esta gente que son señalados, que son acusados, y en el documental y en los reportajes que hemos hecho sobre el terreno, bueno, no sé, para mí es el mejor antídoto, ¿no? Poner contexto también a estas declaraciones políticas que pueden atizar el odio, contar quién lo dice, dónde lo dice, cuándo lo dice, con qué intereses lo dice, ¿no? Bueno, como periodistas pienso que lo que podemos aportar es eso, contexto y más voces, ¿no? No limitarlos con las voces, no limitarnos con las voces institucionales que fomentan estos discursos, ¿no? Ser conscientes también que cuando nosotros escribimos, nuestro lenguaje puede estar bueno, empañado de algunas expresiones sin quererlo también, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? Cuando hacemos referencia a las nacionalidades, cuando hablamos en las noticias de sucesos, ¿no? Por ejemplo. El rumano. Por ejemplo, ¿no? Son cosas que nosotros también tenemos que hacer autocrítica. No sé. Ángeles, ¿quieres añadir algo? Sí, cuando nosotros vemos hay estrategias narrativas, vamos, cuando nosotros vemos estas historias, no solo es la historia de sufrimiento, de lágrima, de tristeza, del paso, del camino. Con estas historias se viene contextualizando toda una estrategia macroeconómica, toda una estrategia geopolítica de ver, no están migrando porque quieren, están migrando porque hay políticas públicas, porque hay presiones de bancos internacionales, porque hay presiones de gobiernos que tienen intereses en los recursos de esa zona. Entonces, estas historias vienen acompañadas, lo que decía Carlos, de todo un contexto. Cuando nosotros nos detenemos como lectores a leer ese contexto es cuando nosotros logramos de manera natural detener toda esta carga que a veces viene acompañada en los casos en los que sinceramente sí no se hace buen periodismo, que es cuando las historias vienen fragmentadas, cuando solo es el llanto, la emoción y no hay nada detrás, y entonces uno como persona, como ser humano, pues no quiere estar todo el tiempo con la congoja de decir, pues qué triste, pobres, pero yo tengo que seguir mi vida. Entonces también es una cuestión del lector, de que sea exigente con sus medios y que se dé tiempo para leer las historias completas y no solo el minuto de resumen de noticias. Da tiempo para una pregunta, lo siento, telegráfica. O, bueno, si la queréis plantear las dos rápidamente, plantear las dos preguntas. Gabriela Ponte del Pero muy rápido, por favor. A veces te quería preguntar, Ángeles, si ahorita con todo el tema de la mujer, ¿cómo abordas tú en tu caso el tema de reportear en estos lugares que a veces son tan peligrosos? Vale, ¿y tú plantea también, por favor? Sí, mi pregunta es para Carlos, porque yo trabajo en IB3, que es la Autonómica de Baleares, y me ha dado mucha envidia lo que has contado de lo que habéis hecho en TV3. Claro, mi pregunta es si hay una persona que está como por encima de toda la redacción que tiene una visión global de cómo vais a enfocar esa temática pues en los informativos, en los programas, en la radio, etc. Telegráficamente, un minuto cada uno. Sí, bueno, en mi caso personal creo que la confianza de las personas se va ganando día a día y se va ganando con el trabajo. En algunos lugares no me conocen, pero yo llego, me presento y en la región de alguna manera pues es conocida, entonces mi trabajo de alguna manera me respalda. Ahora, algo que a veces se confunde y nosotros vemos es imaginar a la figura del periodista con muchas cámaras, su chaleco y ocupando el espacio. Lo que yo hago es no ocupar el espacio que es de los otros y de las otras. Entonces llego y vivo con la gente, trabajo con la gente, como con la gente, convivo con ella por largo tiempo y eso hace que ellos me sientan parte de sí y de alguna manera eso también me protege. Y respecto a cómo organizamos la cobertura, cómo tratamos la crisis de los refugiados, bueno, no sé cómo funcionará en otras redacciones. En TV3, pues todos los redactores proponemos temas, todos los redactores intentamos ser activos, todos los redactores tenemos ganas de hacer cosas. Entonces, uno proponía hacer un documental, el otro tenemos que ir a Hungría porque mira lo que está pasando, el otro no sé qué. Entonces, los jefes de sección hacen propuestas, el jefe de informativos pone estas propuestas sobre papel y las eleva a la dirección de la casa, que busca un hueco en la parrilla, ¿no? Entonces, hombre, podemos coordinar y hacer
pues una cobertura amplia y poner de manifiesto pues este tema, ¿no? Como haremos a finales de junio con la violencia machista, por ejemplo, o como hicimos hace un tiempo con otros temas. O sea, periódicamente, en función de los recursos, la capacidad que tenemos de producir, vamos abordando temas que como televisión pública consideramos que debemos abordar en base a las propuestas que van surgiendo, ¿no? Tampoco no es que haya nadie que diga vamos a hacer no sé qué, ¿no? Porque bueno, todos somos gente inquieta, imagino, como periodistas y todo el mundo tiene ideas, ¿no? Algunas se pueden hacer, otras no, otras tienen que esperar, etcétera, ¿no? Y que no debería depender de la vocación, ¿verdad, Jesús? Tienes 50 segundos. No debería ser periodismo vocacional, como se dice, es una cosa que hablamos, secas. que parece que el periodismo social, ¿no? La gente dice, es que los que estáis en el terreno nos dais mucha envidia, ¿no? Porque hacéis periodismo vocacional, ¿no? Y a mí me suena, igual que lo de segunda velocidad, me suena como peyorativo. Me parece que algo vocacional, tienes que poner la vida en ello, no puedes dormir, pero aparte tampoco te pueden pagar ni siquiera para comer y llegar al fin de mes, ¿no? Porque es vocacional. Entonces hay un periodismo que es el deportivo, que es el político, que es el que importa, el que copa portadas y el que vende publicidad, que está bien pagado y que estás en una redacción o que te mueves en una zona y dentro de una seguridad, ¿no? Y parece que el que está en el culo del mundo, pues como lo hace por vocación, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que todo el periodismo es vocacional, pero todo el periodismo es vocacional y es profesional y es periodismo y debe ser pagado y respetado y tener su espacio igual que el otro. Y a mí personalmente, yo me especialicé en el periodismo social por un punto de inflexión en mi vida, lo que pasó a un grupo de gente, de congoleños, una violación flagrante de los derechos humanos que hubo en Melilla, que a mí me tocó muy de cerca, y yo creo que la vida, la persona, ¿no? Tiene que estar por encima de todo y tiene que tener el mismo espacio y ser pagada igual y tener la misma importancia. Hablamos antes, lo decía el compañero, yo no digo que no se haga periodismo y que no se haga periodismo del bueno, pero se debe apostar igual que el otro periodismo y aprovechar que si no tenemos corresponsales y hay gente que está en el lugar, tú puedes mandar a alguien 2 meses después. Nunca era lo mismo que alguien que lleva 15, 20 años. Claro, y que conoce mejor la problemática. Y hay muchos españoles por ahí haciendo cosas muy buenas y aprovecharles y que en el día a día, porque el periodismo este de profundidad o de segunda velocidad, como se ha querido llamar, se puede hacer en 24 horas cuando alguien conoce la temática al dedillo porque vive en el contexto. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias a todos.